Hay historias de la vida real que superan a la ficción y yo creo que los superhéroes más cercanos que tenemos son nuestras madres. Y esta es una historia de esas, de superación y de cómo el amor de una madre puede literalmente con todo. Caminen, les cuento. En el capítulo de hoy venimos con una de las historias que a mí me gustan. Tiene acción, tiene chiste, tiene drama, tiene comedia y tiene un aprendizaje gigante. Ustedes saben que yo amo y valoro a las mujeres que son echadas para adelante y que no se dejan echar tierra de la vida. Y de eso va este capítulo. Muchísimas gracias por estar aquí. Preséntense. A ti, Cami, por invitarnos. No, tú te autoinvitaste. Les voy a contar qué pasó. Imagínense que hace unos meses yo estaba en un evento y yo estaba ahí trabajando normal y te me acercaste y me dice como, es que yo tengo una historia que yo sé que es buena para el podcast. Y ella me contó ahí por encima, no les voy a hacer spoiler. Y yo, sí, hermano, anoté el número. Y se perdió el número. Y hace poquito que estábamos de nuevo como en el casting para el podcast, yo, la chica de Centro Mayor, y así nos volvimos a encontrar hasta el día de hoy que coincidimos para vernos. Bueno, pues como te decía, gracias por invitarme, autoinvitarme, como lo quieras decir. Pero pues en realidad la historia es de mi mamá. Yo hago parte de ella, pero pues en realidad la protagonista es ella. A todos los que nos escuchan, pues mi nombre es Mariana Mendibelso, tengo 23 años y pues ella es mi mamá. Es la mamá, ok, es la mamá, parece la hermana, pero es la mamá. Y a quienes nos escuchan podrán y ver nos ven, porque es, y nos ven, podrán evidenciar que el parecido es too much. Es muchísimo. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Mónica Mendibelso Moreno y pues estamos acá para contar una gran historia. Una gran historia que comienza hace más de 23 años que tú tienes. Cuéntanos antes de eso, un poco de ti. ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu infancia? Como para darle una introducción a toda la historia. Todo. Obvio, pues desde el inicio. Como debe ser. Es que desde que naciste. Nací un 30 de octubre, actualmente con 38 años. Fui nacida y criada al sur de Bogotá, exactamente en el barrio Diana Turbay, en la localidad Rafael Uribe. Realmente hija de padres divorciados o separados desde mis 4 años. Y también contó con un hermano mayor. Posterior a la separación de mis padres, mi mamá realiza o rehace su vida con otra pareja y de ello nace el siguiente de mis hermanos. Okay. Realmente puedo decir que los eventos de mi infancia tienen más de malo que de bueno. Tristemente, los recuerdos de la infancia invaden un poco el corazón porque a pesar de que nunca me faltó el alimento, el techo, mis padres y profusamente mi mamá, se enfocaba en tenernos un muy buen techo, es decir, vivíamos al sur, pero no vivíamos para nada mal. Teníamos porque hay un estigma. Una casa propia. Para las personas que no entienden de pronto por qué se hace énfasis y que en el sur, pero no mal, es porque en Bogotá existe el estigma que al sur viven los pobres, que al sur viven los carentes, va más por ahí, por esa aclaración. Y no, mira que mi mamá se enfocaba en vestirnos muy bien, en nuestra alimentación. Al sol de hoy la recuerdo con mucha gratitud porque realmente era muy bien. Sin embargo, en medio de esta exigencia hubieron momentos de mucho dolor que luego de ser adulta empecé a indagar un poco más y al ser mamá después empecé a indagarme a mí misma ¿por qué? ¿Por qué del comportamiento de ella y del distanciamiento de papá? Papá, al separarse de mamá, pues tiene una nueva pareja y quien está a cargo de nosotros dos era principalmente ella. O sea, tu madrastra. Mi mamá. Tu mamá. Tu mamá tiene una nueva pareja. Después, okay. Sí. Sin embargo, pues en esta infancia ocurren bastantes carencias a nivel afectivo, ¿sí? Entonces, tan solo el hecho de no limpiar el polvo bien, de no haber barrido la casa durante un solo día, no lavar el baño un solo día, era motivo de castigos, de señalamientos, de tirones de cabello, de quemar el arroz era terrible, no lavar la loza.
Entonces eran eventos de violencia física y psicológica bastante profundos. ¿Qué edad tenías en ese momento? Mira que hay como una brecha de memoria, porque yo logro recordar más o menos desde mis 7, 8 años. Eras una niña. Más hacia atrás me es difícil recordar un poco el detalle de las cosas que se vivían en esa época. Trato de recordar porque mi mamá, antes de pronto de entrar a mi colegio, sí tenía un jardín y ella cuidaba de niños y era una con los niños y otra con sus hijos, exactamente. Entonces, pues nada, en esa época logro recordar muy bien porque imagínate que se estaba construyendo la casa y entonces estaba poniendo un tercer piso. Y las personas que construían en mi casa eran el papá de mi mamá y mi tío. Digo el papá de mi mamá porque no me gusta llamarlo abuelo, precisamente por eventos asociados a la violencia sexual. Entonces, eran esos eventos de violencia con mi mamá los que hacían que yo no tuviera un estado de confianza con ella y los que permitían que el agresor, hoy podría llamarlo con ese título, pudiera acceder física, emocionalmente y carnalmente a mí. Por lo que nunca fui capaz de contarle a ella hasta que tuve alrededor de unos 8 o 9 años. Por eso me acuerdo como desde esa época. Uh-huh. Luego tuve como una adolescencia preadolescencia bastante rebelde, por decirlo de alguna forma, un poco revuelta. Fui muy amiguera y eso hacía que los castigos fueran muy reiterativos. Posterior a eso vinieron algunos hechos como, por ejemplo, que me la pasaba mucho donde la vecina y era mi mejor amiga, y debido a eso habían múltiples castigos asociados a que tenía que estar bajo llave, que no podía pues salir de mi casa, mis ventanas tenían candados. Te encerraban, te aislaban. Sí. Totalmente. Creo que si me escuchan en algún momento vecinos y familiares y personas de mi colegio podrán dar un sí. Un testimonio de que esto es cierto. Otro de los eventos más como graves de esa época fue un incendio en mi casa. En el segundo piso de mi casa vivíamos en ese momento, en el tercero estaba terminándose las adecuaciones ya. Y me acuerdo tanto que yo estaba viendo televisión y mi mamá estaba en la entrega de boletines del colegio. Entrega de boletines que no era muy victoriosa al cierre de año. Claro. Y iba a tener que repetir el año. Y yo, como siempre, pegada al televisor. Me acuerdo tanto que veía solo las caricaturas. Entonces, en ese momento era Tom y Jerry o los Supersónicos. Y luego... ¿Tú eres de la generación de la abejita maya? Sí, ya estamos viejitos. ¿Sí? ¿Te alcanzabas a ver la abejita maya? No, yo no vi la abejita maya en mi infancia, pero la he visto ahora. Mi mamá me hablaba mucho de la abejita maya y nunca he coincidido con nadie que conozca esa bendita, pues de la misma época. ¿Y así se llama nuestra perrita ahora? ¿Maya? Ay, me encanta. Sí. Y entonces estaba viendo probablemente caricaturas cuando volteo a mirar hacia arriba y tengo una capa de humo encima de mí, prácticamente ni siquiera me había dado cuenta. Y volteo a mirar hacia atrás de la cama en la que estoy, o sea, yo estaba como en la orilla de la cama. Y veo hacia atrás y veo una capa de humo encima mío. Cuando volteo a mirar no podía ni ver qué era lo que estaba pasando de fondo, pero sí mucho humo. Lo que hice fue traer agua rápidamente y pues empeoró, creo, la situación. Uh-huh. No tenía por dónde salir, no tenía por dónde escapar porque la puerta de mi casa estaba con doble llave. Las ventanas de mi casa estaban con candados. Porque pues yo me la pasaba metida donde mi vecina. Uh-huh. Pues lo único que se me ocurrió finalmente fue que cuando ya empezó a salir demasiado humo, poder gritar por la ventana. Claro. Y efectivamente mis vecinos llamaron a los bomberos. Una de las casas contiguas estaban haciendo también obras y adecuaciones y las personas intentaron ayudarme, pero no sabían cómo sacarme. Entonces, hasta que los bomberos llegaron, rompieron puertas, ventanas. Claro. Y pues desafortunadamente el segundo piso de mi casa. Pérdida total. Pérdida total.
Eso fue un evento que marcó también mucho porque muchas personas de mi familia, es decir, de la familia de mi mamá, e inclusive ella, ostentaban en el decir que yo había hecho esto para amortiguar que había perdido el año. ¿A quién se le o sea, Ay, Inclusive, pues yo desde pequeña sufría de los pulmones, de asma, rinitis todo el tiempo en la infancia y pues este evento era terrible. O sea, después de eso fue recuperación de claro, del tema Arda, te pulmonar. tuviste que lastimar tus vías respiratorias terriblemente. Sí. Yo lo único que le decía a una de mis vecinas, temblando, le decía a mi mamá, me voy a pegar. Claro, Mi tú mamá a me va a punto pegar. de casi te mueres quemada por un incendio en tu casa porque te encerraron y era tal el trauma por el maltrato físico de la que eras víctima, que lo que pensabas era como, no me importa que se esté quemando la casa, no me importa que casi me muero adentro, tengo miedo de que me peguen. De que llegara, o sea, toda la cuadra, o sea, sí ocurre un evento como este y todos los Claro. vecinos salen, pero el terror era que ella regresara de la entrega de boletines. En esa época, pues era solamente el contacto telefónico de un número fijo, entonces no había cómo comunicarnos con ella en ese momento. ¿Y qué pasó cuando llegó? Cuando llegó, no, ella súper triste, fue como de las primeras veces que la vi afectada emocionalmente por sus cosas, por sus objetos, pero por mí, más bien poco. Ay, Dios santo. Tú nos cuentas que fuiste madre a los 14 años. Fui mamá a los 14. Entonces, es todo eso que tú dices, como fui una niña rebelde, empecé a salir, no hacía caso, no me iba bien en el colegio, sabemos que es una respuesta al trauma, una respuesta al maltrato, uno se empieza a disociar, uno se empieza a alejar de lo que uno debe a esa edad, que es estudiar, que rendir y es hacer caso. ¿Cómo a los 14 años empiezas a involucrarte con un hombre? Y pues, ¿cómo llegas tú? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso? Es un evento canónico. Porque precisamente para el siguiente cierre de año, del siguiente año de este evento que acabo de comentarte, un año después del incendio. vuelve a suceder una situación similar y es que pierdo nuevamente el año. Joder, madre. ¿Estabas en qué? En séptimo, me acuerdo. Entonces, yo me anticipé a la golpiza porque sabía que iba a ser monumental. Y lo que hice fue dejarle una nota diciéndole que me iba de la casa porque no iba a soportar una golpiza más. Y me fui para donde una tía. No, mentiras. Me fui para donde una amiga unos días, si no estoy mal, unos 2 días. Pero resulta que pues ya esa amiga no podía darme más hospedaje. Claro. Pues en niñas de 14 años es como difícil. Entonces llegué a donde una tía y mi mamá llegó allá. Entonces yo le decía, yo no me voy a devolver con usted, por favor, quiero vivir acá con mi tía. Mi tía me amaba, me ama todavía, es mi segunda mamá. Y su esposo en esa época. Entonces ellos como resguardándome ahí en su casa. Entonces mi mamá decía, pues si no se va conmigo, se va con su papá o para el bienestar familiar. En ese momento la elección fue irme a vivir con mi papá. ¿Por qué viene el tema del embarazo con mi papá? Porque mi papá era auxiliar de enfermería, ¿sí? de un hospital público acá en Bogotá. Y él trabajaba de noche y descansaba de día, por lo cual mi libertad prácticamente era absoluta viviendo con él. Con mi papá nunca en mi vida he recibido menosprecios, golpes. En esa época él lo que hacía era como escucharme y tratar de incentivarme mucho a que estudiara. Uh-huh. Entonces me matriculó en un colegio privado, en el sector en el que él vivía. Y el hecho ahí fue vivir con mi madrastra. Porque mi madrastra tenía a su vez también 2 hijos, una chica y un chico. Ya vivir con ellos era vivir los 4, los 5, más la familia de ella que visitaba frecuentemente la casa, ¿cierto? Y que yo era pues la rebelde. ¿Cuántos años tenían
los otros niños? Los otros eran grandes, ellos Eran mayores. él tenía 17 años en ese momento y ella, yo no me acuerdo si 19 o un poquito más que él. Mayores que tú. No nos queríamos mucho, entonces la convivencia fue muy difícil. Admito que fui muy rebelde en esa convivencia, entonces yo no quería hacer de comer o limpiar las áreas comunes y me preocupaba solo por el yo. Entonces la discrepancia era continua, pero resulta que el hijo de ella, es decir, hijos de su anterior matrimonio, Sí. no hijos de mi papá, sino hijos de su anterior No incesto. matrimonio, no incesto. O sea, Pues se el encargó, chico de 17 años. el chico de 17 años, pues empieza a halagarme, a Se fijó en ti. fijarse en mí, a tratarme de una forma que no conocía tan de cerca. Sí tuve otros novios en el colegio, tuve novios desde chiquita. Pues, ese novio de beso, ese novio de del cartas, piquito, ese novio de las nos vemos flores, en el recreo un ese ratico novio y- del osito, de y las que da canciones, pena y que sí. que da vergüenza. Pero más allá, un novio en serio nunca lo había tenido, O sea, le entró- permitido inclusive. Él llegó a tu vida como ya una imagen un poco más hormonal, más con un deseo más allá de lo bonito. Exactamente. Y me empieza a tratar diferente porque él empezó a llevarme la comida al cuarto, en invitarme a cosas que yo no conocía, como ir a cine, ir a comer. En esa corta edad yo conocía esto, pero con la familia de mi mamá, Claro. salíamos los fines de semana, etc. En esas salidas, efectivamente, él es tan osado que le pide permiso a mamá para salir conmigo y a mi papá en la misma casa. Y en contra de su mamá, porque su mamá nunca dio un visto bueno para que estuviéramos juntos. Ujú. Sin embargo, empezamos un noviazgo que no duró mucho, vale la pena resaltar, y que es mi historia más humilde, Mi momento más humilde. porque realmente después del tiempo uno dice, ¿cómo es posible? Claro. Empezamos de novios y al estar viviendo en la misma casa, pues se prestaba para que si la mamá salía un momento y mi papá tenía turno en el hospital, pues estuviésemos solos. Cada quien tenía su habitación y probablemente allí podían ocurrir Ujú. eventos como este. Sí. A lo cual, pues probablemente fue esa niña que decidió decir que sí. De estos encuentros de pareja surge el embarazo. Tú. Yo. Mariana. La bendición. Dios santo. Entonces, lo peor, ¿no? Porque ya es el hijo, es la hija de él, embarazada del hijo de ella, que son hermanastros, por decirlo de alguna Sí, forma. sí, hermanastros y así. ahora pareja y luego papás. Pues resulta que yo en esa época también frecuentaba a mis amigas del colegio con las que estaba empezando a estudiar en ese año. También si habíamos varias para ir a montar bici salíamos, nos gustaba mucho el baloncesto, salíamos. También estaban las chiquiticas de esa época y Sí. salíamos. Y en eso la mamá de él le dice, ese hijo no es suyo. Me dice, ese hijo no es suyo. Y hasta que yo no veo una prueba de ADN que ese hijo es suyo, usted no le vuelve a hablar, no le vuelve a absolutamente nada y usted se va donde su mamá. Dios. Entonces mi papá toma una posición de apoyo hacia ella. Y ahí pues es el momento de contarle a mi mamá que estoy embarazada. Ay, qué mierdero. Dios santo. Estoy sintiendo la tensión. Dios mío, hasta yo Sí, lo tengo veo. miedo de esa pela. Ahí lo veo. Pues mira que fue más grave que una pela. Yo esperaba una pela, la verdad. Pero mi hermano se entera que estoy embarazada en una de las visitas a mi papá. Él sí seguía viviendo con mamá y lo visitaba en los fines de semana y también me veía a mí. Mi papá decide contarle a mi hermano mayor y mi hermano le cuenta a mi mamá. Entonces, esa conversación telefónica fue la más terrorífica que pude haber tenido con ella, más allá de en la que me fugué de la casa. Entonces, ella era otra, era una persona diferente.
Y me dijo, no, pues ya que se puede hacer, venga que acá está su casa. Resulta que esa casa donde mi mamá vivía fue una casa que compró mi papá y ella. Y esa casa estaba a nombre de nosotros tres, de mi mamá, de mi hermano y mía, antes de que ella rehiciera su vida con su otra pareja, muchos años antes, desde que nosotros éramos muy pequeños, ante la separación de mi papá y de mi mamá, él elige dejar la escritura en 3 partes iguales, mi hermano, mi mamá y yo. Pues resulta que ella me convence y mi papá también dice, es que esa casa es suya. Y en ese momento mi mamá tenía cáncer. Y yo realmente creí en su cambio en ese momento. Pero habían pasado muy pocos meses, unos 8, algo menos, de ese miedo que yo tenía con ella. Yo ya la empezaba a visitar pues de vez en cuando. Entonces generó esa confianza en mí. Y efectivamente decido irla a visitar. Cuando llego a visitarla, yo siempre voy a decir que el papá de mi hermanito fue el ángel. Porque cuando llego a visitarla, lo primero que me dice es, ¿y lo va a tener? Y pues yo no había pensado en no tenerla. Pues es que estamos hablando de hace 23 años. Claro. Entonces me hablaba de los que conocieron esa época, y las propagandas de esa época desmentirán si no se acuerdan de unas propagandas asociadas a dar los niños en adopción, que se llamaban los pisingos. ¿Existía una propaganda de eso? Para tener un embarazo seguro y dar los bebés en adopción sin incurrir al aborto. ¡Qué ¿Sí? turbio! Sí. ¡Qué turbio! Entonces, me hablaba mucho de eso, y mi hermano mayor también. El caso es que me convencieron, traiga sus cosas, ya dejé de vivir allá, y en la siguiente visita ya no llegué de visita, sino llegué a vivir allá. A mi mismo cuarto, compartido con mi hermano mayor, la cama de él, mi cama. Pero resulta que esa siguiente semana, no recuerdo bien qué día era, pero ella llama a un taxi. Me acuerdo muy bien porque ella trabajaba en una empresa de taxis de aquí de Bogotá. Era radiooperadora al principio. Uh-huh. Y llama a un taxi. Y entonces llega el taxi. Y me dice, súbase, que vamos a ir a hacer una vuelta para mirar lo del médico. Y sale mi padrastro, es decir, su esposo, y me jala y le dice al señor taxista, si usted se la lleva la van a matar. Algo así le dijo. Ella le quiere practicar un aborto a su hija. Esa niña que ve ahí está embarazada. Resulta que mi mamá había tenido también su embarazo hacía 2 años, porque yo tengo a mi hermano menor, ¿sí? Uh-huh. Y ella aún con cáncer, sabiendo que tenía cáncer, elige tener a su bebé, para fortuna de él. Uh-huh. Y en efecto, él le decía, yo recuerdo mucho que él le decía, usted no interrumpió o no abortó a Nicolás, mi hermano se llama Nicolás. Y si va a hacer que ella lo haga, es una niña. El caso fue que el taxista era ya un señor, como un viejito, me acuerdo, y nos hizo bajar. Y entonces empezó como ese embarazo de nuevamente cohibiciones. Ella no me dejaba salir a la calle. Escasamente los que me veían eran mis vecinos cuando iba por lo del desayuno, por lo del almuerzo. Ese término del embarazo no estudié. Era una vergüenza para ella que yo saliera a la calle. Si la visitaba alguien, yo no podía salir a la sala o al comedor. Claro, te escondía. Exactamente. Y cuando nace ella, también hablaba mucho de que la diera en adopción. Y mi hermano mayor también. Sin embargo, pues no sucedió. Ella hermosa, preciosa. Y la conocí la familia. Y como que fue un momento transformador para muchos. Porque era pues monita, blanquita, rosadita. No, mejor dicho, la adoración. La primer nieta. La primer nieta. Y bisnieta.
De todo. Prima. Pero favorita sobrina. por todo lado. Sí. Y prima, sí. Entonces, sin embargo, mira que los primeros momentos fueron como, si él no le responde, vamos, si lo demanda, si él no le responde, yo tampoco tengo por qué responderle. Y el señalamiento que hacía mi papá todo el tiempo es: usted le tiene que traer los pañales, usted le tiene que traer de comer a ella, usted le tiene que traer absolutamente todo, porque yo no tengo por qué asumir eso. Le decía a tu papá, Exacto. al papá A mi papá. a tu papá. Ujú. Es decir, que mi papá, al permitir que esa relación se hubiera dado allá, entonces él tenía que asumir como un rol de proveedor, por decirlo de alguna manera. Dios santo, entiendo. Entonces, en ese momento, resulta que yo había tenido una amiga del colegio los años anteriores, cuando estaba viviendo con mi mamá. Ujú. Y resulta que en ese señalamiento de yo no voy a responderle, yo no tengo por qué llevar sus obligaciones, siempre me decía que trabajara, que buscara trabajo. También debía buscar mi colegio, cómo iba a estudiar, todo debía hacerlo yo sola. En ello, me refugió mucho en esa amiga, es que fueron muy pocos días, recuerdo que fue muy rápido. Y resulta que esa amiga generó mucha confianza también la mamá de esa amiga. Y la mamá de esa amiga empezó a invitarme a su casa, casi día por medio. Ay, qué tan linda la niña, qué tan hermosa la niña. Y entonces me dijo, y yo le contaba, y yo lloraba, ¿no? Entonces mi mamá, que necesito trabajar porque mi mamá no me va a dar para los pañales, estoy sola, bueno. Entonces mi amiga salió a un viaje porque mi amiga también era hija de esa señora con el papá separados. Ujú. Entonces sale ella, creo que a un viaje. Con su papá y quedó Con su la mamá papá y sola. quedó la mamá sola. Pues resulta que la mamá me dice, mira que ahí trabajo con una señora que está necesitando a alguien que saque a sus hijos a la ruta, que haga el aseo de la casa y que los reciba de la ruta en la tarde y los tenga hasta que ella regresa de trabajar. Fue a donde mi mamá y le dijo exactamente la misma versión. Y resulta que me necesitaban para que iniciara en enero del siguiente año. Mariana nace un 22 de octubre del 2001. Y era un 31 de diciembre. Y la señora le dice, sí, hoy está ella en la casa. Hoy le puede hacer la entrevista porque ella necesita irse de viaje. Y usted sabrá si le van a dar el trabajo o no hoy. Y mi mamá le dice, sí, yo necesito que ella trabaje. Un 31 de diciembre. Era muy temprano, eran más o menos las 9 o 10 de la mañana, inclusive antes. En esa época, pues hablamos de los buses tradicionales. Claro. Yo no me sabía transportar muy bien por Bogotá, escasamente a los lugares donde eran los familiares, las rutas que hacíamos generales. Resulta que ella me decía que tampoco me iba a cuidar la niña. Mi mamá me decía, yo tampoco se la voy a O cuidar. sea, tiene que buscar un trabajo en donde pueda donde trabajar, pueda tener hacer a su plata, hija. pero también pueda llevar a su hija. Ajá, exactamente. Y de Y repente de interna, como sea, esta oportunidad de trabajar en la casa de alguien te resultaba permitía lo que atrayente. necesitabas. Resultaba muy atrayente porque era precisamente eso que yo necesitaba. Claro. Y si era interna, mucho mejor. Claro. Yo lo pensaba de esa forma porque no tenía que estar con mi mamá. Entonces, en efecto, ese día también fue igual, se llevó a la niña. De hecho, si contamos los días del 22 de octubre al 31 de diciembre, ella Son tendría 2 meses. 40 días. Sí. El caso es que solamente recibía leche materna y yo iba con ella para todas partes. Pues en efecto llevé a la bebé conmigo, a Mariana. Y entonces cogimos un bus y nos bajamos en un lugar que hoy en día ya conozco muy bien, pero en esa época no conocía para nada. Nos bajamos en el hospital materno-infantil y empezamos a entrar en un barrio. Y llegamos efectivamente a una casa. Y me acuerdo que llegando ella me dijo, esa es la casa de la señora, pero no está. Vamos allí a otra casa, que es una amiga también de ella.
Esperamos a que llegue y vienen y le hablan del trabajo. Pues en esa otra casa, yo recuerdo que le di de comer a la niña, me ofrecieron algo de comer, algo de tomar, y la niña se durmió. El caso fue que me dijeron, póngale en la camita para que duerma tranquila. Y yo me empecé a sentir como diferente, como oída, como rara. Te drogaron. La escopolaminaron. Escopolamina. Y entonces luego me dijeron, vamos a comprar algo a la tienda. Y yo me acuerdo que yo no sé por qué yo decía que sí a todo. Pues en ese momento yo no sabía por qué. Y vamos a comprar algo a la tienda. Deja a la niña ahí que no pasa nada. Y yo, bueno, vamos. Pues yendo hacia la tienda, recuerdo mucho que sentí un golpe muy fuerte en la cabeza. ¿En la calle o a dónde? En la calle. Era en un potrero. Estábamos en plena luz del día, porque es que no era ni mediodía. Dios santo, te golpearon, te dejaron tirada. Y cuando me despierto, para quienes nos ven y nos escuchan, ya no se pueden comprar lotes en Bogotá, pero en esa época sí habían lotes dentro de las cuadras, todavía en Bogotá. Uh-huh. Y habían 2 casas construidas, una a un lado, otra al otro lado, y yo estaba en el lote lleno de basura, lleno de pastico, como de pasto, de mierda, de todo. Todo. Uy, casi y estaba en el barrio Las Cruces. En el barrio Las Cruces, en la mierda. O sea, te drogaron, te golpearon y te transportaron. Yo no sé si, en efecto, yo ya estaba en ese barrio, y yo no conocía, o me transportaron. Pero el materno infantil, ¿dónde queda? No, el materno infantil queda cerca, más abajito. es muy Entonces, cerca de de pronto, estabas ahí. Sí. El caso es que no podía levantarme y me dolía muchísimo la cabeza y estaba herida. Tenía laceraciones en el cuello que pues aún las cargo como recuerdo de mi historia. Tenía la ropa puesta completa y tenía mucha dificultad para ver. Entonces, lo que logro hacer es arrastrarme como hacia el andín de esa cuadra y pedir ayuda a muy bajita voz. Era la madrugada del 1 de enero. Y 2 personas, ahí 2 días, un día y... No, 12 una tarde, horas, más o menos. 16, 17 horas. Algo así. 2 personas que estaban en esa cuadra acuden a mi llamado y empezaron a decir, llamen a la policía, decían, esta niña está herida, está mal, y yo no podía ni abrir bien los ojos. En efecto, después escucho que llega la patrulla, que llegan los policías, y me acuerdo mucho que decían, no la dejen dormir. Y me terminan llevando a un hospital, uh-huh. en ese momento al Hospital San Blas. Me ponen en una camilla, ¿qué le pasó? La atracaron, ¿qué le pasó? Yo no coordinaba lo que hablaba, no podía ver bien, no podía abrir bien mis ojos. Me dejaron en la camilla. Y después entré en un estado de conciencia plena y empiezo a gritar. Me robaron a mi hija. Me robaron a mi niña. ¿Cuánto tiempo después? Yo creo que eran unas 2 horas después. Unas 2 horas después. El mismo 1 de enero. Fue muy rápido. Algo así. El caso es que me amarraron a la camilla porque yo parecía una loca desesperada. Claro. Y yo le gritaba a la médico, le decía, mírame mis senos, porque yo tenía los senos así de gigantes, tantas horas sin amamantarla. Me levantaba la blusa y le decía, mira mis estrías. Porque no le Tengo creían. una bebé, porque como yo estaba tan pequeñita. Eras una niña. No me creían. Entonces ya cuando la médico me observó,
ya lo que hizo fue activar la fiscalía o la policía. También me pasaron a una prueba de si había sido víctima de abuso sexual. Ya me hicieron las pruebas de medicina legal, todo de toxicológicas. Fue horrible, porque ellos haciendo todos estos exámenes y yo desesperada por tu salir hija. a buscar a mi hija. Recuerdo que tuvieron que sedarme y me despierto al día siguiente. Esto ya es más o menos el 2 de enero. Y cuando yo ya les digo quién soy, el teléfono de mi casa, se comunican con mi familia y en efecto ellos llegaron al siguiente día. Cuando yo despierto, ellos ya estaban ahí. El 3 o el mismo 2. Yo creo que era el 2. Han pasado tantos años. 23. Claro. 23 para ser exactos. Exacto. Y entonces mi papá se acerca y me dice, tranquila, todo va a estar bien. Luego se acercó un tío que en ese momento trabajaba en la fiscalía o el DAS, anteriormente en el DAS y luego en fiscalía. Y luego se acerca ella, mi mamá. Y me dice, la estábamos buscando como locos desesperados. ¿Qué hizo la niña? ¿La vendió? Dígame la verdad, ¿la vendió? Ya la deben tener fuera del país. Saludos a mi psicóloga. Yo tengo una teoría en mi mente, pero ahorita esto te y la no digo. llore. Claro. Porque realmente ha sido una historia de No, vida date el difícil. crédito tú. Los psicólogos nos dan las herramientas, pero todo el trabajo lo hacemos nosotros. Aparte Sí. que, a pausa ahí, o sea, cuando la tuvieron la tiraron pues en el potrero, la apuñalaron y pensaron que estaba muerta. Sí, pensaron que ¿Cómo estaba así muerta. que te apuñalaron esa parte? O sea, estaba ella herida. dijo laceraciones. Claro, como pero es que tú por- dices, es que yo estaba herida, pero yo pensaba que te referías, no sé, a la sangre por el golpe de No, la cabeza. O sea, la escena fue que la golpearon para que cayera, ella cayó, la apuñalaron para matarla, pensaron, según ellos la habían matado y sí, me iban a robar a mí. cuántas veces te Es que quieres apuñalaron? observar. Mira la forma en la que, en la que me laceraron. Y también O sea, tengo una puñalada acá, cerca al corazón, y Acá son otra 3. en la espalda. Ujú. 3 puñaladas en el cuello, una en el pecho, una en la espalda. Y una en la espalda. Más el golpe en la cabeza. Sí, o Más sea, el ella golpe por en la cabeza. poco y No la da. cuentas. Sí. Casi no estás en el podcast. Casi no estoy aquí. Hay uno cuenta chistes de cosas graves, pero pues es que es Pues como la sí. emoción. Entonces, Te sudan las manos y todo. no, cero, no estoy sudando, solamente que estoy tratando como de... Tu mamá te dice, la vendió. Dígame la verdad, la vendió. Ujú. No me imagino tu sentir. Pues mira que yo siempre fui muy llorona, desde muy niña, pero creo que eso hizo que me desbordara. O sea, Es que más allá, o sea, la estás viendo moribunda, con puñaladas, con sangre, con cortadas en partes vitales. Y preguntas sí, marica, la vendí, ¿para qué me apuñalara? O sea, no, ¿por qué Sí. te odiaba? pues no sé. Puta, tú estabas vuelta a mierda. Sí, la Estabas verdad. fue- golpeada, estabas drogada, estabas apuñalada. Supongo que te tuvieron que hacer transfusión de sangre, te tuvieron que poner líquido a chorro. Sí, medicamentos, líquido. Dios santo. No, Y y lo- sedada, porque y como sedada. estaba tan Claro. del momento, Claro. Y no comía, no quería comer, solo quería saber de mi hija. Era un shock impresionante porque realmente yo nunca sentí tanto malestar o tanto, no quisiera llamarlo odio ahora, pero en ese momento me hervía la sangre de solo pensar que mi propia mamá me dijera eso, Claro. ¿sí? Y sí, con justa razón. Y que ella profesaba amar a mi hija. Tanto así que cuando ella nació, decía, a mí que me diga mamá. Y eso fue un agarrón terrible, porque yo decía, tú Tengo jamás rabia. vas a ser la mamá de mi hija, jamás va a ser la mamá de mi hija. Usted, porque yo la parí, yo la quise traer, usted era la que la quería botar a la cañería. Entonces, en ello, verla en ese instante decirme eso era Lo peor. una herida, o sea, era Claro. esta señora. Te no lastimaron a ti puede como hacer eso. madre, te lastimaron como hija. Quien se supone que debe ser tu lugar seguro te estaba acusando de lo peor. Ujú. Y a eso súmale el trauma,
el trauma y el traumatismo que te causaron. El traumatismo, mira que fue terrible porque posterior a eso... No, el posterior déjamelo para ahorita. Quiero saber qué pasó. Posterior a llega eso tu familia. no quería comer, tenía mastitis ya, era no querer ver a mi mamá ahí presente, era querer ver a mi papá o los que sí estaban como apoyando el papá proceso. de la niña? Y nunca apareció. No, él desde el momento cero nunca apareció. Nunca apareció. So pena que sabía dónde vivía, todo, absolutamente todo. Y era el hijastro de tu papá. Sí. Sabía claramente qué estaba pasando. Y aún así, nunca se hizo presente. Posterior me toman como la narrativa de todo lo que pasó. Luego... La descripción de la señora. Sí, todo. Entonces, ahí entra el papel fundamental y es el de mi tío, el hermano de mi mamá. Fundamental, o sea, él fue la pieza esencial para que ella hoy esté también aquí. El tío todavía que está con nosotros. Sí, o sea, pero aún está en ese plano. Señor. Y entonces resulta que él dice cómo se llama ella, dónde vive. Entonces mi mamá sí sabía dónde vivía la señora porque era muy cerca de nuestra casa. Entonces mueve como todo el proceso tan rápido que hace que en 4 días haya una orden de allanamiento y avanzan los procesos. Sin embargo, retrocedo un poco y me dan de alta del hospital. Yo llego a casa y yo no podía ni siquiera hablar. Me la pasaba pegada al teléfono. Porque en cualquier momento iban a llamar a decirme que había aparecido mi hija. Y llamaba a todo el mundo, imagínate, llamaba a la tía, llamaba a la prima, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás tú? ¿Ya comiste? Había una tía, hermana de mi papá, que me llamaba y me decía, mamita, ¿ya comió? Y pausa ahí, ella iba hasta la casa a bañarla. Porque así mi tía fue. Claro, es que en ese momento tu mente, ¿para qué vas a tener? No, tú necesitabas ver que tu hija estuviera. Ella fue 2 días o algo así y me pasó a la ducha, me calentó agüita, me limpió, me bañó. Porque yo no dormía, no comía. Ángeles en la tierra. Pasan 4 días y consiguen la orden de allanamiento. Sí, los 4 días más eternos. Entonces mi tío consigue como todos los datos y resulta que en mi declaratoria yo sí sabía que ella hablaba de un novio que se llamaba Jaime. Un novio. Y en ese allanamiento en donde ingresan a la casa de ella, encuentran una libreta donde hay un número telefónico fijo y ahí está el nombre de Jaime. Pues por ese teléfono fijo encuentran la dirección y resulta que estaba muy cerca al siguiente barrio, esa casa de donde nosotras vivíamos. Pues resulta que hacen una llamada y preguntan por ella. ¿Está fulana de tal? Y dicen, sí, está con el bebé. Pues resulta que mi tío ofreció beneficios o ayudas para estas personas que iban a hacer el allanamiento en la casa del novio de ella. Y esto fue, en la narrativa de ellos, esto fue como en 1 minuto. Llegan a la dirección, timbran, nadie abre, medio abren la puerta e ingresan. Y cuando ingresan, la encuentran a ella con mi bebé. Contigo. Y con él. Pues cuando nosotros escuchamos la contraparte, pues hay otra historia súper gigante allí. Sin embargo... Pero, o sea, ¿ella por qué te drogó? ¿Ella por qué te lastimó? ¿Ella por qué te robó el bebé? No entiendo. Imagínate que ella estaba recién llegada a esa casa donde yo la frecuentaba hacía muy poco tiempo. Solo que a mi amiga le costaba contarme o contarnos pues cosas acerca de la mamá. Y pues nunca le vimos, digamos que alguna cosa que estuviera ocultando. Uh-huh. Pues resulta que la mamá había salido de la cárcel hacía muy poquito tiempo, alrededor de 20 días, 1 mes.
Y ¿Por qué resulta, había estado en la cárcel? y resulta que había estado en la cárcel por hurto. Ok. Y este novio no lo veía hacía 8 meses. Y le había hecho creer que estaba embarazada. Y 3 personas, 3 chicas que estuvimos en embarazo en ese año, en esa época, y que estábamos vulnerables, a las 3 nos hizo la misma artimaña. Solo que a las otras 2 sí las protegió su familia y no necesitaban el trabajar, salir. Claro. Y quien cayó fui yo. El testimonio de él era ese, que ella llegó con el bebé, con la bebé, pensando que era suya, porque era el encuentro que ellos dos iban a tener, porque ella llegaba de otro lugar de Colombia, creo que, si no estoy mal, de Medellín, a presentarle a su bebé que ya había nacido. Entonces, esa fue como la artimaña que ella usó. Cuando a mí me llaman Camilo a decirme, ya entra esa llamada alrededor, no sé, eso eran como las 2 de la tarde, me acuerdo mucho. Era en la tarde. Y entra esa llamada. ¿Quieres conocer mi lugar favorito en toda Bogotá? La Sijín, ubicada en la sexta con Caracas. Marichis, o sea, la vieja se le inventó al man que estaba embarazada de él y te secuestró y te hizo pasar por hija de ella. Y de él. Hija de Y ella. yo pensé que tu mamá era un plan entre la señora y tu mamá para quitarte la niña. Ay, Dios mío. Yo llegué a pensar lo mismo, Claro, ¿sabes? pues Porque llega y si no te la vendió, es como, ¿la vendiste tú? O sea, ¿por qué estás preguntando eso? Dios mío. ¿Y la Sí. señora para la cárcel por secuestro? Entonces, en ese momento ella es capturada. Parece que el señor, en medio de todo su relato, salió libre. No encontraron como relación entre el delito entre ellos dos. Hago una pausa, entrando como en detalle de qué pasó cuando entraron a hacer el allanamiento. El señor pues estaba completamente sorprendido porque tampoco sabía nada. Según él, pues yo era su hija. Claro. Y ya a mí me tenían vestida de niño. ¿De niño? De niño. Y claro, como los bebés son tan similares, yo diría, mi mamá no me reconocía porque yo no estaba vestida de niña, sino de niño, de azul, bueno, los estereotipos ¿Y te cortaron de niño. el cabello o algo? No. No, porque era bebé, tenía 3 2 pelitos. meses. Sí, 3 Exacto. pelos en la Entonces, mi tía, la que mi mamá cuenta que la cuidaba y demás, le dijo, reconózcala, esa es su hija. Y mi mamá estaba también en shock, Claro, que no me qué reconocía. choqueada tan hijo de No me madre. reconocía cuando Tenía ya después... una cobijita azul, verde, como verde agua marina. Claro, porque de pronto tú, dentro de todo tu trauma, te despertaste y lo último que recordaste era lo último que viste de tu hija. Sí. Exacto. Entonces ella estaba como tan en shock. El otro señor pues también desconcertado porque no sabía por qué Claro. estaban entrando a su casa, no sabía que esa no era su hija, o sea, nada. Y pues ya ahí sí fue que me reconoció mi mamá y pues... Pero eso fue algo como de tú 30 segundos, un minuto. Claro, no, eso son... Y lo dice porque No. yo en muchas veces cuando le hablé de este tema, así medio de miles de lágrimas, yo le contaba, yo le decía, es que fue un momento como, si es, o sea, ese es mi bebé, porque no tenía sus areticos, ya le había puesto areticos, no tenía su La ropita con la que la rosadito. dejaste, sí, Exacto. con la que lo Entonces dejaste. yo decía, sí es mi bebé. Y en efecto, sí, idéntico. Y ya. Luego Sí. el rescate. Luego, ni para entonces- negarla, porque no hay manera. Ella me negó, por eso soy tan parecida. Ella me negó. Somos No, iguales. fue el trauma. No fue tu mamá, Trauma hizo fue el shock. estragos. No, y menos mal, imagínate, no nos pareciéramos ahorita. Sí, ¿te imaginas? Uy, sí, estaría el Dios relato mío. diferente. Bueno, apresan a la vieja. Sí, en ese momento, bueno, me llaman, llegamos allá, ya la reconozco, me la entrega una policía mujer, me la entrega en los brazos. Me acuerdo tanto que esa tía estaba conmigo y mi mamá en ese momento. Y entonces ella empieza a dar una versión y dice que yo se la dejé a cuidar porque yo me dedicaba a las actividades sexuales pagas. Eso dice. Y ahí es donde mi mamá también se transforma y dice, jamás, yo ni siquiera la dejo salir a la puerta de la casa. Bueno. Y el otro es su pareja, hasta ese momento,
empezó a dar toda la narrativa también de lo que ella le había dicho a él, entonces cayó sola en su mentira. Yo salía ya en la televisión, allá en la fotico recibiendo a mi bebé. Dios Fue un mío, ¿hay momento evidencia muy... de eso no? No, en esa época solo Sí, no había trazabilidad de internet. Fue madre. Sí. Y bueno, la vieja para la cárcel, ¿por qué? Entonces Por ella se intento fue. no, por secuestro. Ella por fue a la secuestro. cárcel por secuestro y por intento de homicidio. En ese momento Por no ti. había catalogado. Y de nunca más homicidio. se supo nada de ella. Sí, sí se supo. Dios santo. Pero terminé de contar. Esto tiene muchas aristas, me encanta. Muchas. Bueno, recibes a tu bebé. Sí, y luego ¿Con ya... quién te vas a vivir? ¿Dónde te quedaste? No, en casa de mi mamá. En casa de mi mamá. Finalmente, después del tiempo, ella pues se complica su tema de salud. La lleva a la Por el metástasis. cáncer. Ujú. Y ella fallece en el 2003. 2 años después 2 de tu años nacimiento. después del nacimiento de Mariana. Sin embargo, ese momento también lo catalogo como mi renacimiento, porque yo había aprendido a vivir con miedo. Discúlpame, esos últimos 2 años de vida de tu mamá fueron más tranquilos por lo que pasaste, no cambió nada. No cambió nada. Yo seguí siendo un poco rebelde, entonces si ella me decía no, yo me fugaba, me iba, toda la tarde donde a mi amiga, me acuerdo mucho y la llevo mucho en mi corazón, mi amiga del frente, casi del frente de mi casa, me la pasaba ya metida. Quería también estar con mis amigas. Claro, Y pues ella, es que pues, eras no. una niña, tenías 14 años. A donde fuera iba con mi hija. Te la llevabas, pero igualmente eras una niña cuidando a una bebé. Y dato curioso, yo cumplo el 22 de octubre, ella me tuvo un 22 de octubre y el cumpleaños de ella es el 30 de octubre, o sea, yo fui su regalo de 15 años. O sea, ahí... El día que más lloré. Dios mío. Ese día me dijo, como en vez de estar celebrando sus 15 años, está aquí criando. ¿Tu mamá te dijo eso? Sí. Esos 2 años siguientes pues fue con la bebé. Mi vals fue entre las dos. Sí, fueron algo, pues sube y bajas todo el tiempo, sin embargo pues yo era la persona que de lleno estaba en casa, ya ese siguiente año pude iniciar el colegio nuevamente, entonces ya buscamos jardín para ella, porque pues ella ya por su malestar y sus complicaciones, ¿no? Y pues no lo hizo antes, después mucho menos. Sin embargo, yo sí cuidaba de mi hermanito en esa época a la par con el que las cuidaba a los dos. También iba al colegio y pues finalmente ella fallece, como te cuento, y pues ahí fue un momento de reflexión, de una pérdida significativa. Porque sin embargo, siempre lo voy a decir, y es que no al 100% las cosas fueron malas, como fue mi introducción, y es siempre hubo muy buena alimentación, muy buen techo, nunca aguantamos hambre, nunca tuvimos... Tu mamá cumplió su deber de madre de cierta manera. Tú ves las fotos en las que yo soy pequeña o adolescente y siempre estaba muy bien vestida, siempre nos presentábamos muy bien en donde fuera un cumpleaños, donde fuera una visita donde la abuela, ese tipo de cosas, siempre estuvimos muy bien. Posteriormente sigo estudiando y mira que el dolor se transformó en fuerza. Y siempre voy a decirlo, y es que Mariana y Juliana, mi siguiente hija. Juliana está allá. Hola, Juliana. Me salvaron la vida. Me salvaron la vida porque en esas épocas de tanto dolor y de tanta resignación, no siempre había resignación. Claro. Y siempre se pensaba como no en el hecho de hacerlo, es decir, desvivirme, pero sí en que la vida se acabara pronto, porque pues ¿para qué vivir así? Sí, no se le encontraba un sentido a la vida. Para nada. Ver más allá del dolor es muy duro, es muy difícil. Exacto. Entonces sí siento que ellas me han salvado de muchas formas la vida. Y entonces empieza un camino de trabajo y estudio, y de encontrar en el estudio un poder muy significativo y poder trascender. Y siempre me he caracterizado por saber ser escucha para mis amigas en esa época, siempre estuve para ellas.
y me gustaba mucho como el tema de la salud. Entonces, y como mi papá también trabajaba en el gremio de la salud, pues terminé el colegio. Estamos juntas en esas fotos de todos los grados. Te las voy a pasar por ahí. Sí. Y terminé el colegio con mucho honor, con mucho orgullo, y empezar a ver estas personas, porque en ese momento habían varios embarazos adolescentes simultáneos, y ver cómo otras empezaban a quedar en el tengo que trabajar o en el debo quedarme en casa por mi hijo, por mi hija. Yo empecé a encontrar hay que seguir estudiando y esta época cuesta un poco decirla, pero fue muy triste tener que dejarla en la mañana y recibirla hasta muy tarde de la noche, claro, para poder estudiar y trabajar a la vez. Entonces empecé trabajando, vendía chance con la niña. En el barrio vendíamos empanadas juntas. Luego de eso empecé a estudiar la enfermería, una auxiliar de enfermería. Y a la vez trabajaba también en almacenes como vendedora. Y después al trabajar, empecé a trabajar en el gremio de la salud. Y empecé a conocer mucho más, a pensar y decir, quiero ser como esta persona, quiero ir más allá. En todo este camino educativo tuyo, de crianza también, ¿qué pasó con tu papá? Y perdóname, pero quiero preguntarlo porque no concibo el hecho que tu papá sepa quién es el papá de su nieta y no haga nada para que responda por ella. Quiero saber qué pasó ahí. Mira que... Pero pausa ahí, o sea, es que al papá, al ser papá, no hay que obligarlo. Y finalmente sí se necesitaba digamos que algo económico, siempre se necesitó, pero eso no implicaba que él quisiera ser parte de mi vida. Claro, pero no se trata de ser parte de tu vida, se trata de que es una responsabilidad compartida, y por más de que quiera o no quiera ser parte, es responsabilidad de dos, porque al fin y al cabo él lo metió. Uh-huh. Entonces, entiendo tu punto de si él no quiere ser parte de mi vida, no se puede obligar, claro, pero hay una responsabilidad compartida. Pues, digamos que verlo de una forma negativa en este momento cuesta, ¿sabes por qué? Porque mi papá ha hecho un proceso de resignificación y de perdón con nosotras muy significativa total. hoy. O sea, no hablo ahorita, sino en su momento no pasó nada con eso, no se habló, no sé. ¿Sabes qué pienso en ese momento? Que él estaba como tan de lleno en su relación de pareja que él no medía el hecho de tener encontrones con ella tan fuertes y siempre ella tener la razón. Y siento que en esa época le dio toda la razón y credibilidad a lo que su pareja pensara. O sea, eligió a su pareja por encima del resto. Por encima de todos. Uh-huh. Afortunadamente eso cambió después de Perdóname si te sentiste atacada con lo que dije. No, tranqui. Es que igual, ¿sabes qué pienso yo? Que, o sea, ahorita a la que tengo yo digo, mira que está mejor. O sea, a mí no me interesa tampoco saber de él. Incluso eso, yo no tengo el apellido de él, tengo los dos apellidos de mi mamá. O sea, parecemos hermanas hasta en el nombre completo. Exacto. 3 M's. Entonces, pues me enorgullece mucho llevar ese apellido. O sea, en cuanto a hasta eso, o sea, hasta el apellido, no me interesaría tenerlo, ni nada. O sea, yo en este momento digo mejor, porque no estuvo como, ay, es que páseme la niña los fines de semana, porque yo le doy tanto. O es que ella tiene que hacer tal cosa, porque no. O sea, siempre las decisiones las tomó mi mamá. Y pues ahorita yo digo mejor, o sea, eso fue también para... Lo único que yo preguntaba, digo, era como por qué pasó con la responsabilidad y el responsable, porque se sabía quién era. Y era tan cercano, tan cercano. Totalmente. Llegas, avanzas, estudias, trabajas, y empiezas a tener como ídolos, por así decirlo, como jue madre, quiero ser así, creo que es por acá. Principalmente a otras mujeres, ¿sabes? Verlas en su ejercicio profesional hacía que yo pensara cada vez en ser más. Y de hecho, total actualidad también me pasa. Y entonces sigo ejerciendo el rol del perfil de enfermería, pero
sucede que hubo como un cambio en la estructura del trabajo, lo que empezó a permitir trabajar cerca de casa. Iba y hacía visitas domiciliarias en salud, estaba pendiente de ellas y podía tomar otra alternativa y era estudiar en la nocturna. Ujú. Afortunadamente el presupuesto daba al ras, pero daba. Entonces empecé a estudiar psicología como mecanismo de poder con relación a todo lo vivido. Entonces después avanzamos porque aquí me gustaría incluir a mi esposo, y es que en ese momento ya estaba casada, ya tenía mi otra hija. Que es el papá de Juliana. El papá de Juliana. Y allí nos acompañamos en el proceso y estudiamos juntos la carrera de psicología. Él también es psicólogo. Él también es psicólogo y nos conoció con Mariana muy pequeñita. Él hizo gran parte de acompañamientos cuando estábamos como novios y después cuando nace Juliana ya como la figura paterna de la casa. Lindo. Sí, exacto. Y aparte que ese tema también hubiera sido complicado con la presencia de mi papá biológico, porque pues al papá de Juliana yo lo considero mi papá. O sea, tú más que nadie sabes que papá es el que cría. Sí. Y él me crió, pues la conoció cuando yo tenía como 3 años. Un año. Un año. Entonces, pues también me vio crecer, también se involucró, también Estuvo presente todo presente. el tiempo de tu vida. Claro, ahora entiendo un poco más lo que me Exacto. decías. Hoy quiero rescatar algo, y es 2 capítulos antes, un capítulo antes, tuvimos a otra invitada, se llama Gabriela, y ella también decidió convertirse en psicóloga a raíz de sus traumas, el poder ayudar a alguien más, a enseñarle, a brindarle herramientas para poder superar sus traumas. Y es lindo, hemos tenido ya 2 psicólogas que deciden la profesión a raíz de su experiencia y le querer ayudar. Eso es muy lindo. Ya como para cerrar, debo decir que viví con suspenso la historia de ustedes dos. Ya para cerrar, pero antes del cierre, quisiera, yo te pregunté como, bueno, ¿se volvió a saber de la vieja? Y tú me dijiste sí. Entonces ya sabemos que ustedes tuvieron un final lindo, hermoso. Bueno, han tenido un final, o sea, han avanzado muy bien, te superaste como mujer, superaste todas las barreras que te impuso tu mamá, tú, ¿sabes? ¿Pero qué pasó con ella? Bueno, pues nosotros seguimos viviendo en la misma casa de siempre. La del incendio, la de... Sí, exacto, esa misma casa. Y Hasta yo estudiaba en un colegio cerca, como a 5 o 10 minutos caminando. Y yo salí del colegio una tarde y yo vi a una señora que yo siempre he sido muy precavida, o sea, siempre como que estoy mirando qué pasa a mi alrededor, bueno, muy, muy percatada de lo que sucede. Y yo me di cuenta que había una señora que me estaba mirando desde la esquina. Y yo me asusté mucho, yo le dije a unos amigos que me acompañaran a la casa y cuando ellos me acompañaron íbamos bajando y parecía habitante de calle, no sé, le golpeó la maleta a un amigo mío que llevaba mi maleta. Entonces, pues eso también se me hizo súper extraño, yo sentía que nos estaban persiguiendo. Y llegamos a la casa, ellos me llevaron, o sea, me llevaron hasta la puerta de la casa y pues yo dije, se me hizo súper raro. Mis papás, pues como te dicen, estudiaban y trabajaban en el día, usualmente no estaban en la casa y justo ese día llegaron temprano, no sé por qué, pero llegaron temprano ese día. Y yo le conté a mi mamá siempre es como, ¿cómo le fue? ¿Qué hizo hoy en el colegio y demás? Y yo le dije, mami, pues pasó esto, me estaba persiguiendo una señora y mi mamá me dijo, ¿cómo era? ¿Cómo era físicamente? Y yo no, tenía este cabello, era con textura, estaba vestida así. Y me dijo, pues imagínese que la acabo de ver por aquí, cerca. Nos vamos ya. Y pues mi papá y mi mamá se fueron. Primero, yo no sé cómo, pero yo me fui detrás. Y efectivamente era ella. Era ella y mi mamá pues se volvió como mamá leona y le dijo, usted no vuelve a acercarse a mi hija nunca más. Yo ya no soy la niña que se dejaba, yo ya crecí y no se acerque más a ella. Eso fue como el otro encuentro que tuvimos. Y la señora te decía Pero es algo, que lo ¿te está respondió? diciendo sutil. Yo la acababa de ver porque nosotros llegábamos con mi esposo al barrio.
y yo la acababa de ver. Y fue tanto el shock que yo estaba muerta de miedo, pero yo a la vez, con esa valentía que tenía, yo ya no soy una niña, ¿sí? Y la miré a los ojos y la empujé. Y le dije, no se deje ver de mí. Y seguí para la casa. Pues cuando Mariana llega a la casa y me dice semejante cosa, pues yo salgo como una desquiciada y mi esposo sale detrás de mí. Y en efecto estaba más o menos a una cuadra y media de donde nosotros vivíamos. Y lo que hago yo es cogerla a golpes, literal. Y yo le gritaba, ya no soy una niña, ya no soy la persona a la que usted volvió nada. Porque es que el detrás de cámaras de todo es que yo, después de que me devolvieron a mi hija, yo no podía salir sola, le tenía miedo a la calle. Claro. Ella dice hoy en día, yo siempre fui muy precavida, eso no es porque sí. Le inculcaste el Mirar serlo. para todas partes, quién te observa, quién, sí, y eso nos pasa mucho ahora, y es mucho cuidado alrededor. Claro. ¿Sí? Y en efecto, ese día le di una golpiza que la gente decía, vamos a llamar a la policía. Una parte tan grande. Es que no la quería hacer quedar mal, yo dije, ¿qué tal? Eso Digo no es hacer quedar mal, ella te estaba defendiendo. Sí. Y toda la gente... me sentí tan bien, mira, me sentí tan bien de haber hecho Cerraste eso. el ciclo con toda. Imagínate que hasta se le salió la caja de dientes. A ella. Y ya la vi anciana y yo ya me sentí valiente. Iban a llamar a la policía y yo le gritaba a la gente, ella me secuestró y me robó a mi hija. Y ahí sí hace dijeron, 13 años. Déjenla. Ella acaba de salir de la cárcel. Déjenme. Y yo lloraba y la golpeaba, lloraba, la cogí del pelo. Es que haz de cuenta que todo el mundo estaba ahí encima. No decía nada. Todo el mundo estaba ahí encima porque ella le estaba pegando y haz de cuenta tú ves una mujer pues joven pegándole a una viejita. Y toda la gente estaba ahí encima y cuando mi mamá empezó a decir eso todos se quitaron y la dejaron que le pegara. Dios mío. ¿Y se fueron de la casa? Y después de tiempo después que la situación económica nos lo permitió, nosotros nos graduamos de la universidad y lo primero que queríamos hacer con nuestros nuevos ingresos era salir del barrio. Y lo logramos, salimos del barrio y ahora bonito. Vivimos allá donde nos conocimos. Donde se conocieron. Sí. Contexto rápido. ¿Creciste lastimosamente bajo abuso sexual? ¿Abuso físico por parte de tu abuelo y de tu mamá también? ¿Abuso psicológico por parte de tu mamá? Eso te convirtió en una chica rebelde por circunstancias, quedaste embarazada muy joven, te secuestraron a ti cuando recién nacías, te drogaron, casi te mandan para el otro lado, pero nada de eso fue un impedimento para convertirte en una mala persona, en alguien que se puede dejar llevar porque estabas a las puertas de que un vicio te cogiera y te quedaras ahí y no lo permitiste. Te superaste, estudiaste, te graduaste, volviste a estudiar, te volviste a graduar. Les estás brindando a tus hijas junto con tu esposo una vida espectacular. Y acá en el podcast tenemos como un espacio lindo, es como para que tú des un mensaje, para que tú digas, es que yo pasé por esto y aprendí esto, algo que te gustaría que todo el mundo escuchara. Quiero que nos compartas eso. Sí, realmente considero que el empoderamiento femenino no es tan solo la rebeldía. Pensaría que demostrar con acciones orientadas a ser más humanas, al dar, y no sin esperar nada a cambio, desde lo material, pero sí de esa reciprocidad que se puede llegar a dar en la vida, porque hacerle procesos de transformación en la vida a otros es maravilloso y eso es lo que hace que nosotras hoy podamos decir somos mujeres empoderadas. Y eso me llevó a pues continuar los estudios y hoy mis pacientes podrán decir que más allá del ejercicio profesional, tener una psicóloga que ha vivido tantas cosas en su consulta puede llegar a ser un plus, porque no solamente se trata de llevar las cosas desde la teoría a la práctica, sino también desde la vivencia a la práctica. Desde lo experiencial. Pues me encanta.
¿Cómo trabajas tú? ¿Alguna EPS o eres como independiente? Sí. Posterior al pregrado, pues terminé una especialización en psicología clínica. Y la proyección es la maestría más adelante. Sin embargo, uno de los grandes sueños, grandes sueños, siempre había sido tener mi propio consultorio. Y ya tenemos la fortuna de decir, lo hay. Tenemos un consultorio psicológico hace más o menos un año, larguito. Y dentro de ello han llegado experiencias maravillosas. Ya estamos generando empleo a otra psicóloga en este momento, a otro psicólogo también. Y también atendiendo consultas particulares. Y soy la terapeuta en este momento de alrededor de 16 pacientes. ¿Cómo se llama? Mía Psicología y Salud Mental. Mía con Y. Mía, bueno, me encanta. De pronto no en la caja de los comentarios, pero sí ustedes comenten en el enlace, el Instagram, y lo anclamos ahí dentro de los comentarios para que todas las personas interesadas puedan llegar a buscar apoyo por parte de tu consultorio psicológico. Muchas me encanta. Gracias. Qué historia tan Te increíble. Esperamos para pues que nos digamos que yo estoy en ese momento ya con mi terapia, pero no está de más. Claro que sí. Y si no es por mi lado, seguramente cuando necesite un lugar para alguna amiga, algún amigo, claro allá que sí. estarán. Muchísimas gracias. Para cerrar, yo quiero compartir algo, y es que admiro a tu mamá inmensamente. No, yo y más. que te admiro a ti como hija. Y que admiro a ustedes como familia, lo lindo que se cuidan, lo lindo que transforman el amor. La manera en que me trajeron un regalo de cumpleaños. O sea, son cosas que no todo el mundo hace. Entonces, el amor que te dan, el amor que les dan a ustedes dos, a Juli que está hablando ya, está ya sentada mirándome, se les nota a ustedes como mujeres. Y ese es uno de los regalos más grandes que nuestros padres nos pueden dar, y es el amor. Pues para finalizar, sí, a mí también me gustaría compartir una reflexión. Yo, pues, es toda una historia súper difícil, llena de retos, pero pues como bien lo dice mi mamá, fue para surgir, fue para renacer, fue para aprender. Yo en este momento soy ingeniera ambiental, ya también graduada. Y creo que ella es quien me ha inculcado eso, o sea, como la berraquera, si hay que trabajar, yo también estudié en la noche, entonces si hay que trabajar y hay que matarse por los sueños, hay que hacerlo, porque nadie más lo va a venir a hacer por uno. Y mi mamá es eso, es inspiración, es amor, es berraquera, y pues yo doy gracias a la vida de que todo pasa por algo y por algo no me abortó, porque pues en este momento soy su apoyo y lo he sido desde que nací he sido su mano derecha. Cuando tuvo que estudiar, pues yo cuidaba a mi hermana, hubo sí muchos momentos de ausencia, pero lo comprendo y ahorita vemos los frutos de tanto esfuerzo, que no fue solo ella estudiando, sino desde la casa, también nosotras. Uh-huh. Y pues nada, o sea, es toda una historia de superación, de inspiración también para otras personas, y ver ahorita que no solo se superó a ella misma, sino que también jala y ayuda a todos los demás que quieren hacerlo, y no por eso estoy diciendo que hay batallas más fuertes o más duras que otras, cada quien tiene su proceso, exacto. Entonces, nada, pues animarlos a que cuiden su salud mental. De verdad que pasamos mucho por hecho esto. Es como que no se puede ver como una enfermedad física, entonces ya está. O sea, simplemente es alguien que tiene pereza, que no quiere hacer nada, y no. O sea, no es para nada eso. Lastimosamente en este país sí es un privilegio tener salud mental, pero si está en nuestras manos, vamos a poder ayudar a la persona que lo requiera y que lo necesite. Siempre todos súper bienvenidos al consultorio. Yo pues también hago parte del proyecto. Entonces, pues nada, esperamos que así como se sientan identificados. Sabemos que hay muchas mamitas jóvenes, muchas personas que han pasado por lo mismo o situaciones similares, y decirles que no están solos, que hay muchas líneas de apoyo, no solo las públicas, sino también las privadas, y si tienen la posibilidad de apoyar a alguien, de darle la mano a alguien, háganlo.
háganlo porque con una mirada, un gesto, uno sabe que hay personas que necesitan ayuda, 100%. Entonces, pues nada, ese es el llamado, que cuiden su salud mental y que cuiden el ambiente, por favor. Sí. Yo mirando a tu cámara, teniendo la mía, creo que yo, sí, hay que cuidar el planeta. Nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por autoinvitarte. Fue un placer tenerlas en este espacio. Gracias a la Casa Spotify por abrirnos las puertas nuevamente y permitirnos contar historias así de enriquecedoras y de superación. Nuevamente te admiro tu Muchas labor gracias. como madre, como mujer, como profesional. Y Se me olvidó decir algo chiquitico, pero no menos importante. Y es que a la vez que hago el consultorio, también trabajo con el gremio de la salud todavía y soy hoy en día líder de procesos lidero otros profesionales en el sector público. Increíble, o sea, esta mujer está más público y preparada. Público y privado, sí. Conoces los ángeles y demonios de cada uno de los lados, de lo público y lo privado. Nada, mil gracias. De nuevo, el podcast es un lugar seguro para todas las personas que tienen una historia que contar y aquí creemos que todos tenemos una. Entonces, nada, gracias por estar aquí. A ti, Cami, muchas gracias. Un beso. Chao.